Proporcionalidad, ponderación. Es el Estado constitucional quien ofrece nuevas herramientas de interpretación más allá de la teoría de las colisiones. ¿Qué es en sí la ponderación frente al principio de proporcionalidad? Y cómo la Corte Constitucional, más allá del modelo alexiano, construye su propio modelo ponderativo y hermenéutico constitucional frente a disposiciones y normas de derechos fundamentales. Eso es lo importante. ¿Qué ocurre? Toda la construcción y el mismo desarrollo de los derechos se va a generar a partir de lo que la misma Corte extrae del modelo alemán. Es importante que hagamos esa distinción porque los derechos fundamentales vistos como principios o estructuralmente hablando van a recoger las tesis alexianas, sobre todo las tesis que Alexis desarrolla en la teoría de los derechos fundamentales, que es su tesis de habilitación para poder ejercer como profesor en Alemania, es decir, su segunda tesis habilitante, toda vez que la primera fue su tesis doctoral, que es teoría de la argumentación jurídica, donde desarrolla los cánones de interpretación y también su tercer elemento ponderativo, que es realmente una argumentación especial de derechos fundamentales denominada la carga de argumentación o la carga de suficiencia argumentativa. Como segundo momento también se tiene que el mismo desarrollo de los derechos fundamentales va a estar anclado al concepto de mandatos de optimización, también desarrollado por Alexis. Pero hay algo muy importante porque a propósito de los 30 años que se cumplen de la Constitución colombiana en este 2021, se estaría estableciendo que existen mandatos de optimización pretorianos. ¿Qué es esto? La misma Corte Constitucional en la sentencia T-195 del 2019, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, utiliza esta categoría procesal desde la hermenéutica y desde la argumentación, pero como una herramienta procesal constitucional, y finalmente dice que los mandatos de optimización alexianos, el concepto de mandato de optimización que en Colombia ha sido fuertemente desarrollado por la profesora Gloria Patricia Lopera Mesa en su tesis doctoral, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, hoy magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Este concepto de mandato de optimización pretoriano en esta ponencia lo que va a establecer es que no solamente los principios operarían en fases sustantivas. ¿Qué significa esto? Es decir, fases de positivización constitucional. Lo que, entre otras palabras, el mismo Gustavo Zagrabelsky en el derecho dúctil establece a partir de la ductilidad constitucional de los estados constitucionales, pero sobre todo de los desarrollos de los tribunales constitucionales como intérpretes auténticos. Ahí vamos a estar conectados de manera inmediata con el artículo 241 constitucional de la Constitución colombiana, porque le marca las competencias y las directrices interpretativas a partir de eso que se denomina como interpretación auténtica de la Constitución, conectado con el principio de supremacía normativa, de unidad, si se quiere, a propósito del desarrollo kelseniano y cómo Kelsen después, ya a partir del nacimiento del primer tribunal constitucional, el tribunal austriaco, propende porque esta unidad normativa sea realmente una unidad constitucional. El tercer elemento en la teoría de Alexis va a ser el concepto de pretensión de corrección. Muy importante en Colombia, toda vez que la pretensión de corrección ha sido desarrollada también como una herramienta procesal, pero en la justicia penal, específicamente en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal colombiano, actuando como moduladores de la actividad judicial penal. No solamente se habla de proporcionalidad, como lo explica este mismo artículo, sino que se habla de ponderación, pero además se habla de la corrección de las actuaciones, la pretensión de corrección que los jueces, fiscales, magistrados, operadores jurídicos, etcétera, etcétera, deben hacer a partir de las medidas. Entonces ahí viene la gran pregunta. Si las medidas son proporcionales, tendríamos que primero hacer un juicio de idoneidad o un test de proporcionalidad frente a un juicio de idoneidad, luego en un segundo momento el juicio de
necesidad y finalmente el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Toda esta construcción Alexis la va a desarrollar y la va a construir desde la lectura intrínseca del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. ¿Por qué? Porque este tribunal, que se gesta y se crea en 1949 para interpretar específicamente la Constitución de Bonn de 1949, va a establecer unos rangos de actuación a partir de la misma delimitación de los derechos fundamentales, un concepto que Alexis desarrolla en la teoría de los derechos fundamentales como los márgenes de acción estructural y los márgenes de acción epistémicos de los derechos fundamentales. Y podríamos decir ahí, a propósito de los 30 años de la Constitución, que existiría un nuevo modelo en Colombia, es decir, la argumentación especial de derechos fundamentales existe a partir de 1991 en pretensión conceptual, teórica, doctrinal, pero también desde la misma jurisprudencia de principios que coge la Corte Constitucional, pero también desde el balanceo o la balanza de los derechos como una fase intermedia, el balancing de derechos en la construcción de colisiones, vacíos normativos, lagunas axiológicas, también soluciones a las fallas sistémicas estructurales de todo el mismo ordenamiento normativo. Entonces hay una tensión muy interesante frente a los conceptos contemporáneos. Ya ahí estamos en estado constitucional siglo XXI, también inclusive en relaciones filosófico-jurídicas, a partir de las recepciones de la teoría del derecho judicial, y en Colombia, ¿verdad?, la construcción que hace nuestra Corte Constitucional y el diálogo interjurisdiccional con otras corporaciones de administración de justicia, como en este caso también el Consejo de Estado con el CEPACA, cómo hay un diálogo frente a ese recurso extraordinario de unificación que, a propósito de las más recientes modificaciones al CEPACA, precisamente quieren que ese recurso extraordinario, como una especie de precedente contencioso administrativo, se aplique frente a los conceptos de concretización de derechos fundamentales. Es decir, ya la teoría y la praxis de derechos fundamentales va permeando cada día más las jurisdicciones en Colombia, no solamente la jurisdicción constitucional. Se tendría esa tensión entre el legalismo y el constitucionalismo, pero Alexis en esto hace una distinción muy interesante, porque él plantea que los derechos fundamentales pertenecen a el margen del derecho, no de la legalidad o de la ley. Y esa era una distinción que se tenía, que inclusive el mismo Dworkin en la misma década del 80 del siglo XX, cuando está generando su primer texto capital, Los derechos en serio, trata de establecer, sobre todo en el modelo de las normas 1 y 2, que vendrían siendo los capítulos segundo y el capítulo segundo y el capítulo tercero de su texto capital, luego reconfigurado y reestructurado a partir del imperio de la justicia, que viene siendo ya su segundo texto en importancia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se va a dar esa conceptualización a partir del constitucionalismo de Alexis? Que ese también es un elemento importante. No solamente el Alexis como teórico o como filósofo del derecho, hay un Alexis constitucionalista que va a hacer unas distinciones supremamente valiosas. Es decir, la gestación de la teoría de los derechos fundamentales como constitucionalismo alexiano, pero en clave de los escenarios de fundamentación del Estado constitucional. Y ese Estado constitucional va a tener tres elementos preponderantes. Tribunal Constitucional Federal Alemán, es decir, los tribunales constitucionales, los jueces constitucionales, ahí hay una relación, un símil de conexión muy importante con Zagrebelsky, ya cuando él ejerce la magistratura o como juez constitucional en el Tribunal Constitucional Italiano, haciendo esas lecturas y relecturas en tiempo del Estado Constitucional de la Constitución italiana de 1947. Y luego viene ya todo el tema del principio de proporcionalidad, sería el segundo elemento de ponderación, porque el primer elemento es la fórmula del peso, que tendría las relaciones de precedencia condicionada, la ley de ponderación, la escala triádica de los derechos fundamentales, que Alexis plantea que pueden existir 9 escalas triádicas de fundamentación a partir de derechos fundamentales. Y finalmente los márgenes de acción estructural para la decisión judicial. Y ahí, ya en ese tercer momento, podríamos establecer que es el Alexis
de la argumentación especial de derechos fundamentales. Tendríamos que decir que entonces en Colombia, ¿desde qué momento histórico hay esta nueva argumentación? Podríamos establecer que en el 91 prima facie no existiría en primera medida también ya esta argumentación especial. ¿Por qué? Porque para que se dé la argumentación especial de derechos fundamentales, primero debemos tener en cuenta o tener la claridad de las fases interpretativas, conceptos como el de Guattini, del derecho como interpretación y argumentación, el concepto de jurisprudencia amplificado a toda la relación de los modelos de adjudicación, nos conectarían mucho más con estas distinciones. Es supremamente valioso para poder entender cómo nos vamos relacionando, sobre todo cuando Alessi plantea las reglas sobre la carga de la argumentación. Hay 4 reglas generales y 2 reglas específicas. Y ahí tenemos que dirigirnos nuevamente a la teoría de la argumentación jurídica. ¿Qué ocurre? Alessi, en la teoría de la argumentación jurídica, configurando la razón práctica de la fundamentación de las decisiones judiciales, primero tomando reflexiones anteriores, por lo menos las reflexiones de Wittgenstein frente al lenguaje, las relaciones de un lenguaje jurídico, si puede existir un lenguaje del derecho, luego con Habermas frente a su teoría consensual, o teoría del consenso, que entre otras cosas en Colombia tenemos estos grandes desarrollos a partir del profesor Oscar Mejía Quintana, su teoría consensual del derecho, que sigue mucho la escuela habermasiana. En segundo momento estaría Habermas, las reflexiones de Habermas que Alessi hace en teoría de la argumentación, pero en un tercer momento ya la nueva retórica y la nueva argumentación de Chaim Perelman. Es decir, realmente Alessi conversa con Perelman, conversa con Habermas, conversa con Wittgenstein, pero también con la escuela de Erlangen. Con esta escuela, Alessi va a dialogar a partir de esta nueva fundamentación de las decisiones judiciales. ¿Cuáles serían entonces, a grosso modo, las 4 reglas? Que es supremamente valioso que tengamos eso en cuenta. Estas 4 reglas se van a encontrar desde la fundamentación constitucional a partir del artículo 7 de legalidad. Entonces ahí se dio una pregunta: ¿cómo estaría la fundamentación de las reglas de la carga de la argumentación en el artículo 7 de legalidad del Código General del Proceso? Si el Código General del Proceso es una norma posterior a la Constitución y posterior inclusive al mismo CEPACA, porque CEPACA es una norma del 2011 y el Código General del 2012. Pero es importante con esto, es decir, a partir del 2012, es decir, aproximadamente unos 8 o 9 años, si lo contamos linealmente en el sistema jurídico colombiano, se empieza a poner de presente la importancia de la carga de la argumentación y de las reglas de la carga de la argumentación, no solamente en los ámbitos sustantivos o procesales, inclusive en el ámbito probatorio. Si nos vamos a todos los estatutos normativos de la prueba, en el Código General del Proceso, artículos 166, 167, 168, 169, 170 y sus siguientes, todo ese sistema probatorio colombiano inmerge en esta carga de argumentación. Entonces ahí tendríamos una argumentación probatoria también muy interesante, tanto del enfoque constitucional como de los enfoques procesales y decisionales, que realmente son todos complementarios y construyen una noción amplia de los derechos fundamentales. Entonces, la primera regla de la carga de la argumentación es que quien pretende tratar igual o una persona igual frente a disposiciones normativas debe establecer relaciones, en este caso relaciones empíricas de fundamentación. ¿Cuáles serían esas relaciones empíricas de fundamentación? Si yo quiero tratar algo, una persona A, un individuo, un sujeto de derechos A, y a una persona B en igual sentido, debo en este caso fundamentarlo. O sea, es la regla de fundamentación básica. La segunda regla plantea que si yo quiero generar una interpretación distinta frente a esos derechos de la persona B sobre la persona A, que ya ha sido decidida, es decir, sus derechos han sido definidos, ha tenido una decisión judicial, yo en este caso debo de justificar que mi fundamentación esté por lo menos en una norma. Es decir,
en una norma que sea objeto de esa decisión. Si no está en una norma, la interpretación sale de la esfera normativa reglada. Ojo, porque habrían dos esferas: la esfera normativa reglada primaria y la esfera normativa constitucional o secundaria, cuando en el código sustantivo o en el código adjetivo procesal no encontraría la respuesta. Tendría que irme a la Constitución y finalmente a la interpretación auténtica que establecería la Corte Constitucional. ¿Vale? Cuando nos vamos frente a las cargas y a las reglas, sobre todo, nos estamos poniendo también de presente que existiría, en este caso, una tercera y una cuarta regla. ¿Qué ocurre? Que la tercera regla lo que está planteando es que existe una obligación, ojo, no un deber, una obligación. Y aquí habría también unas reflexiones frente a los modelos decisionales hegemónicos que estaban antes del 2015. ¿Por qué? En el 2012, con el Código General del Proceso, se presenta una demanda, una acción pública de inconstitucionalidad frente al artículo 7º de legalidad, y es la sentencia C621 del 2015 quien decide que la legalidad también generaría unas cargas argumentativas. Es decir, una fundamentación frente a las cargas y en la misma construcción arquimédica o en la construcción argumentativa. Entonces tendríamos ya ahí el primer plano de una argumentación especial de derechos fundamentales. Podríamos inferir, es decir, lógicamente los elementos de la inferencia lógica, que ya desde 2015 habría una argumentación especial de derechos fundamentales en Colombia. Pero ¿qué ocurre? Yo puedo tener desde las teorías de las antinomias frente a los choques o los conflictos eminentemente reglados en obvias respuestas cuando estoy aplicando una norma jerárquica versus una norma tipo regla que no es jerárquica. Ahí no habría problema. Las dificultades estarían cuando pasamos en un segundo plano, es decir, cuando estaríamos enfrentando principios frente a derechos fundamentales. Pero también hay algo muy interesante frente a los conceptos de lagunas normativas y de vacíos normativos. Se enfrentarían también las funciones del legislador, las competencias del legislador. Es decir, si los márgenes de acción estructural del legislador se ven comprometidos o no a la hora de justificar todas estas decisiones, entraría en esa fundamentación. Un tercer plano serían ya colisiones de sus reglas, que son realmente colisiones o enfrentamientos interpretativos. Y ahí el precedente pierde fuerza. ¿Por qué? Porque la vinculatoriedad y la obligatoriedad no genera la coherencia decisional del sistema jurídico. Y ese es el deber ser ya en tiempos de Estado constitucional o en estados de derecho como el colombiano, que tienen pretensión de ser estados constitucionales. Es decir, no solamente que esté una estructura de derechos fundamentales, el catálogo de derechos fundamentales, sino que también exista garantías constitucionales o garantías fundamentales a esas mismas normas. También frente a las relaciones que el mismo Ferrajoli establecería en su garantismo judicial secundario, para que esto quede claro, haciendo un paréntesis frente a esta aplicación. Entonces, cuando estamos en el nivel de sus reglas constitucionales, una SR1 versus una SR2 o SR1 versus una SR2, una subregla constitucional 1 enfrenta interpretativamente la subregla, ¿verdad?, segunda, o una subregla terciaria interpretativamente, los cánones de interpretación en Alexis sería la respuesta. Entonces viene la pregunta: ¿dónde estarían los cánones de interpretación en Alexis frente a su ponderación? Si él realmente lo está proponiendo en el primer momento de su teoría de la argumentación jurídica, ¿por qué Colombia lo toma posterior? Es decir, ya a grosso modo la teoría de la argumentación jurídica cumpliría casi 50 años de haberse publicado por primera vez, obviamente en su lengua originaria, en el alemán. Y la pregunta es también pedagógica, en el sentido de que la teoría de la argumentación jurídica se había configurado a partir de las denominadas teorías de la argumentación jurídica estándar, que inclusive el mismo Atienza tiene una representación frente a esto. Pero Alexis sale un poco de esa teoría estándar de la argumentación jurídica cuando lo conecta con canon de interpretación. Es decir, ya hay una teoría propia, una teoría estructural de todos los derechos fundamentales, o por lo menos de derechos fundamentales que estén positivizados. Y los cánones de interpretación actuarían frente a derechos constitucionales fundamentales de contenido pretoriano, que de hecho ocurre mucho en Colombia, por lo menos con la salud,
derecho fundamental a la salud que no nace eminentemente positivizado o una norma de derecho fundamental para que la acción de tutela fuese el mecanismo idóneo y eficaz para poder tutelarlo y que el juez constitucional pudiera dar su desarrollo material y concreto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurriría? Fíjense, cuando estamos en el tercer plano de sus reglas constitucionales enfrentadas, cuando hay un enfrentamiento de sus reglas, ya no estaríamos solamente en esas fases de colisiones, sino que estaríamos en fases de indeterminaciones normativas. Operaría la jurisprudencia de principios, pero también frente a las fallas estructurales, las fallas sistémicas del ordenamiento jurídico, esto es, cuando hay problemas de indeterminación, lagunas normativas, vacíos normativos, ¿verdad? Problemas de regulación, porque sean fenómenos sociales nuevos, y ahí entra ya también el carácter dinámico de los derechos fundamentales que no están regulados, pero el legislador, en este caso, a partir de su competencia no actúa, y finalmente el juez constitucional o los jueces, a grosso modo, tendrían que tomar las decisiones. Cuando esto opera, realmente la fórmula complementaria sería la visión de principios y la visión de garantías frente al Estado constitucional. Pero desde el punto de vista decisional, el modelo de adjudicación completo, es decir, se completa este modelo a partir de la unión de las fases interpretativas de los derechos fundamentales en sede judicial y de las fases interpretativas argumentativas de los derechos fundamentales en sede judicial. Es decir, hay una interpretación auténtica de la Corte, luego hay una interpretación de los juristas, un poco también apelando a la escuela genovesa. Y finalmente, la argumentación especial de derechos fundamentales que se origina cuando los catálogos dejan de ser cerrados, los catálogos de derechos fundamentales, y se configuran como catálogos abiertos pretorianos de fundamentación, o si se quiere también, como la Corte lo planteó en esta sentencia, mandatos de optimización pretorianos.